Lo que sí no puede dejar este Congreso es de aprobar este proyecto que restituye el voto de los peruanos en las elecciones legislativas. ¿Cómo hacer con el voto indígena para darle representación? Es un tema pendiente, hay proyectos que están ahí pendientes de debate. No es tan sencillo implementar los escaños para la población indígena porque no tenemos cómo identificar a qué ciudadanos, qué compatriotas pertenecerían a esta comunidad. En nuestro DNI, el RENIEC solo registra nuestro domicilio, lugar de nacimiento, pero no tenemos una data precisa que señale quiénes pertenecerían a comunidades originarias. Ya tenemos ese problema, por ejemplo, en elecciones subnacionales, cuando los candidatos se presentan a distritos o provincias que deben cumplir el 15% de la cuota nativa. Y el requisito simplemente es una declaración jurada y un documento que te da el presidente de la comunidad, pero creo que ese no sería el documento idóneo. Finalmente, responderé las 3 preguntas muy interesantes que ha hecho usted, señor presidente, y que me han hecho pensar un poco, ¿no? Son temas muy técnicos y que en realidad, sí, pues, ¿cómo sería la democracia interna ahora que sobre todo ustedes están debatiendo este interesante tema? No va a haber primarias internas, va a ser por delegados? A propósito, he hecho llegar un escrito a la comisión para que puedan ahí también ver los alcances sobre esos temas que he podido escribir. Creo yo que debemos partir de la premisa de que el distrito electoral de peruanos en el exterior, como sería un distrito electoral de comunidades nativas, son distritos electorales especiales, así se les conoce en la doctrina. Por lo tanto, no necesariamente deben tener el mismo tratamiento legal que los distritos electorales ordinarios. En ese caso, si quisiéramos pedir que los partidos hagan elecciones internas para elegir a sus candidatos en elecciones que representen el exterior con candidatos del exterior, pues primero todos los partidos deberían tener comités partidarios y afiliados en el exterior. Y seamos realistas, eso en este momento no es posible, demandaría además muchos recursos. Creo yo que lo que podría hacerse es una excepción para que los candidatos por el distrito electoral peruanos por el exterior, que en mi juicio deben ser personas del exterior o personas que han sido migrantes, deben ser designados directamente a través de una cuota de designación directa, como se aplica ahora para el 20% de candidatos en las listas ordinarias. Es decir, designar directamente a los 4, 5, 2 candidatos que se elijan por partido. Respecto a la inscripción de los candidatos, sería virtual o deberían venir a Lima. En principio, debo señalar que la Ley Orgánica de Elecciones señala que quien inscribe la lista es el personero legal del partido, es decir, no se requiere la presencia física del candidato para inscribir la lista. Lo que tendría que hacer es mandar su documento al personero, u otra opción es que se implemente el jurado una plataforma virtual para que, y es más, la hoja de vida se llena de manera virtual, la solicitud del Jurado Nacional de Elecciones tiene sus expedientes virtuales, es pionero en eso, así que creo que tranquilamente podría implementar una plataforma online para que los candidatos se inscriben. Y la última pregunta, ¿cómo fiscalizar la hoja de la vida de los candidatos? Sí, pues sería muy difícil, sobre todo, cruzar la información de la información que ellos tengan sobre propiedades o estudios en el extranjero o sus trabajos. Solo podríamos acceder a la información que tengan en la base de datos peruanas y de repente ahí se podría optar. Y creo que la congresista Carmen Omonte lo propuso hace unos días en alguna de estas sesiones, en la que señaló que la hoja de vida se había vuelto en una traba burocrática y que de repente habríamos que pensar en que el congresista o el candidato presente una declaración jurada con la información de su hoja de vida. Finalmente esa hoja de vida, esa declaración jurada está sujeta al control posterior que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Esas son todas mis respuestas. Le agradezco por la atención y la invitación. Muchísimas gracias, doctor Villalobos. La verdad que ha sido muy grata su presencia, como la de todos los invitados. Usted ha contestado técnicamente cada pregunta de cada señor parlamentario, así que estamos muy a gusto. Yo creo que llenan muchos vacíos, muchas dudas, sobre todo en la parte operativa, la parte técnica que usted muy bien conoce, con la experiencia que le ha dado justamente los años, su profesión y las labores que ha realizado, ha llenado muchos vacíos que muchos parlamentarios tenemos
en cuanto al tema operativo, porque claro, la ley es muy importante, es muy favorable políticamente, pero siempre es bueno que se complemente con la parte técnica. Así que estamos muy agradecidos con su participación. Así que a los tres amigos... ¿Perdón? Sí, le decía que estamos muy agradecidos con vuestra intervención. Yo les agradezco mucho a nombre de la Comisión de Constitución y Reglamento, tanto al embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, al canciller Óscar Maurtua y al doctor José Manuel Villalobos, justamente por sus intervenciones que han sido de mucho provecho para de alguna manera tener más herramientas, más insumos técnicos, jurídicos, constitucionales, para poder tener mejores dictámenes al momento de llegar al debate y al voto. Así que muchísimas gracias. Ustedes están en la libertad de poder retirarse o desengancharse de la plataforma virtual, o si quieren poder continuar con esta reunión virtual de la Comisión de Constitución, porque justamente vamos a dar paso a las argumentaciones de 4 proyectos de ley, son 5, pero hoy un señor congresista que se ha disculpado, 4 proyectos de ley que seguramente se acumularán, que hablan sobre los peruanos en el exterior y el famoso distrito electoral número 27, para que se pueda tener una mejor representación en cuanto a nuestra diáspora. Así que muchísimas gracias a los... nos encantaría que se pudieran seguir en la transmisión, y si no, si tienen otras actividades que hacer, le damos las gracias si están ustedes en el estadio oportuno para poder retirarse y poder tener labores personales. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, presidente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, continuando con la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, damos paso a la sustentación del proyecto de ley número 4979-2020, Congreso de la República, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones para restituir el voto del peruano o de los peruanos en el extranjero, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, representado en esta oportunidad por nuestro directo amigo y colega Luis Roel Alba. Así que, sin más preámbulo, con mucha atención, con mucho aprecio y afecto, tiene el uso de la palabra el congresista Luis Roel por el tiempo que él considere pertinente para sustentar su proyecto de ley. Adelante, por favor, congresista Roel. Muchas gracias, señor presidente, y como siempre trataré de ser lo más breve y conciso posible, puesto que mi proyecto de ley es una propuesta, como ya explicaron los ilustres juristas que nos han acompañado el día de hoy y que agradezco su participación, busca solo restituir el derecho al voto de los peruanos del extranjero, buscando una, si se puede decir, recuperar la normativa anterior a la reforma que obviamente, como ya se advirtió, le había quitado dicho derecho. Y es que, como usted lo ha adelantado, señor presidente, mi proyecto, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, busca restituir el voto del peruano extranjero. Para empezar, en las últimas elecciones complementarias, los peruanos en el extranjero representaban un total de 974.230 ciudadanos, las cuales nos dan también 974.230 razones y contando para devolverles la plenitud de sus derechos políticos a esos peruanos y peruanas en el extranjero. Como es público conocimiento, en la última reforma de la ley 26856, Ley Orgánica de Elecciones, se excluyó la expresa referencia a la circunscripción electoral en la que puede ejercer el sufragio estos peruanos que residen en el extranjero. Mi iniciativa lo que plantea es devolverles su legítimo ejercicio al voto, esto es, devolverles la posibilidad de elegir a sus representantes al Congreso de la República, Parlamento Andino, así como a su presidente y vicepresidente de la República. En este sentido, considero necesario, si me permite, citar 2 sentencias del Tribunal Constitucional respecto del derecho fundamental al sufragio. En la sentencia del Tribunal Constitucional 0030-2005, acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declara: el derecho fundamental al sufragio activo se manifiesta a través del voto, tercer y cuarto párrafos del artículo 31 de la Constitución, y su titularidad se encuentra reservada a los ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años y siempre que dicha ciudadanía se encuentre inscrita en el registro electoral
correspondiente. El mismo tribunal, en otra oportunidad, ha declarado que, siendo el derecho al voto una garantía institucional para la estabilidad y la convivencia armónica en una sociedad democrática, en modo alguno puede justificarse la restricción en su ejercicio por causas carentes de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. Así, de acuerdo a lo declarado por nuestro Tribunal Constitucional, podemos establecer que la restricción de los ciudadanos residentes en extranjero para votar y elegir a sus representantes en el Congreso de la República, así como el Parlamento andino y al presidente y vicepresidente de la República, frente al resto de votantes, deviene en ser injustificada y por ende inconstitucional, encontrándose legitimado el Poder Legislativo, nosotros, a corregir dicha situación, por lo que se propone modificar el artículo 21 de la referida Ley Orgánica de Elecciones, estableciéndose que los electores peruanos residentes extranjeros formen parte nuevamente del Distrito Electoral de Lima. Cabe agregar que el presente proyecto de ley no impide el debate o aprobación de propuestas que busquen otorgar una circunscripción especial a los peruanos residentes en el extranjero. Sin embargo, sí considero importante que no se debe tener pendiente dicho debate técnico-político, ya que, como ya han explicado los juristas especialistas en el derecho electoral extranjero, ya estamos nosotros subrepresentados en Lima y en el Congreso. Y para darles justamente esa circunscripción a los residentes extranjeros se requeriría una reforma constitucional que hoy por hoy, como ya hemos dado cuenta de que estamos con el tiempo en contra, sería muy difícil. Mientras que si por lo menos le volvemos en la Ley Orgánica de Elecciones otra vez el derecho al voto, al sufragio, a los extranjeros, realizamos es institucional. Que José te ayude, pero mañana puedes hacerlo, pues si ya no puedes ahora. Perdón, congresista Roel, por enésima vez les hago la exhortación a los señores congresistas: apaguen sus micrófonos por un poco de respeto al expositor que está haciendo uso de la palabra, en este caso el congresista Roel. Yo sé que a veces les pasa y tienen el micrófono abierto y se filtran ruidos que no dejan seguir la transmisión, ni la exposición, ni el uso de la palabra de algún parlamentario. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos para que el congresista pueda hacer uso de la palabra y no haya ningún tipo de interrupción. Disculpe el paréntesis, congresista Roel. Adelante, por favor, continúe. Sí, lo único que señalaba era que la importancia que tiene la propuesta legislativa que estoy llevando es restituir el voto de los ciudadanos, de los peruanos que residen en el extranjero. Y es que, si bien podemos estar discutiendo también otorgarle una circunscripción especial a los peruanos que residen en el extranjero, ya han señalado los especialistas en derecho electoral que nos acompañaron el día de hoy con sus exposiciones, que para ello sería mejor dar también un aumento en la cantidad de congresistas en el Parlamento, aumentar el número, porque ya de por sí, los 130 que estamos actualmente, hay una subrepresentación, y ver de dónde sacar los curules, los escaños, para darle a esta circunscripción electoral puede generar un gran problema. Por lo tanto, pensemos primero en devolver el voto al ciudadano extranjero, y luego de ello ya podemos entrar en un debate si le podemos dar o no una circunscripción especial a dichos ciudadanos con nacionales que se encuentran residiendo en el exterior. Era eso nada más, señor presidente, y muchas gracias por su tiempo. No, encantado, por favor, al contrario. Es el tiempo de todos, es por el bien del país y de la democracia y del Estado de Derecho, y mejorar las instituciones y que sean más justas cada día más. Así que muchas gracias, congresista Roel, por su importante exposición. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto de Belaúnde de Cárdenas para sustentar el proyecto de ley número 4993 del año 2020, Congreso de la República, que propone justamente modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sufragio de los peruanos en el extranjero, presentado por el grupo parlamentario del Partido Morado, que a su vez representa el congresista Alberto de Belaúnde. Así que, sin más preámbulo,
le damos el uso de la palabra para que pueda sustentar su proyecto de ley al congresista de Belaunde con el total aprecio que siempre le hemos dado. Así que adelante, por favor, congresista de Belaunde. Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted y a todos los integrantes de esta comisión. Tengo una presentación de PowerPoint. No sé si la Secretaría Técnica me pudiera ayudar para compartirlo con los colegas. Pero bueno, vamos avanzando mientras se puede poner la presentación. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que en realidad tiene como antecedente más cercano un proyecto que presenté en el Congreso disuelto, en la entonces bancada liberal. Y es un proyecto que lo que busca es restituir lo que ya teníamos en el país y en el ordenamiento legal antes de esta omisión que se produce en el dictamen de Constitución. Durante la campaña electoral, el Partido Morado presentó como propuesta a la ciudadanía dos temas fundamentales. El primero, el restituir esta omisión, y el segundo, dar un paso más y crear esta circunscripción para peruanos en el exterior. ¿Por qué lo hemos dividido en dos propuestas distintas? Lo hemos dividido en dos propuestas distintas, presidente, porque entendemos que existe amplio consenso en todas las bancadas respecto a la necesidad de salvaguardar el voto de los peruanos en el exterior. Digamos, que por lo menos se restituya lo que existía antes. Hemos notado, y hoy día también ha sido bastante claro en la comisión, que no existe el mismo consenso respecto a crear una nueva circunscripción, o incluso los que estamos a favor de crear una nueva circunscripción, no existe el consenso necesario para establecer cómo. Entonces, la preocupación que tenemos en la bancada del Partido Morado es que puede existir un entrampamiento, como ha ocurrido en congresos anteriores. Usted bien lo ha recordado del Congreso 2011-2016, que existe un entrampamiento que lleve a no aprobar en el Pleno un dictamen, y como no se aprueba un dictamen para crear una nueva circunscripción, los peruanos en el exterior tampoco tienen lo que ya tenían antes, es decir, que no puedan votar para Congreso en las elecciones del 21. Entonces, en realidad, presidente, este es un proyecto de ley de emergencia y que debería tener un cauce legislativo distinto a la propuesta de crear una circunscripción para peruanos en el exterior. Creemos que esto debería poder verse antes, suplir la omisión que se produjo en resultado del dictamen de la Comisión de Constitución en el Congreso anterior, y luego tener esta discusión que es una suerte de segundo piso, ¿no? Una discusión sobre si se crea o no la circunscripción de peruanos en el exterior. Desde la bancada del Partido Morado esperamos que esa circunscripción pueda crearse, pero en todo caso todos los congresistas y la ciudadanía en general tendrán la tranquilidad de que si no se llega a ese importante paso, no se afectará o no se perjudicará a nuestros colegas en el exterior. Recordemos, presidente, además, que es importante suplir esta omisión que ha generado una situación de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad de fondo y de forma. De fondo, porque la Constitución es muy clara en su artículo 31, reconociendo que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de voto es una garantía institucional para la estabilidad y la convivencia armónica de una sociedad democrática y en modo alguno puede justificarse la restricción en su ejercicio por causas carentes de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. Y en la misma línea hay jurisprudencia en el sistema interamericano. Pero también hay una inconstitucionalidad de forma, presidente, porque existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que no se pueden aprobar leyes sin que haya habido una discusión y una deliberación adecuada. Y la propia jurisprudencia
del Tribunal Constitucional señala que podría caerse una inconstitucionalidad si no se realiza ese debate. Y en este caso, creo que todos los actores del Congreso anterior reconocieron en su oportunidad que esta fue una omisión, algo que no se esperaba, y por lo tanto no fue debatido ni en la Comisión de Constitución y Reglamento de ese entonces, ni en el Pleno del Congreso. Entonces, presidente, creo que en este nuevo Congreso tenemos la responsabilidad de solucionar esta inconstitucionalidad que se ha producido y entender esto en canales distintos, ¿no? Este primer piso, que es volver a lo que ya existía y que ha funcionado con bastante consenso, y con, digamos, con muchos antecedentes, como han señalado nuestros invitados, y una vez solucionado este tema, que podría ser algo muy rápido de los próximos días o semanas, entrar a fondo a este debate, que es un debate complejo, porque se divide primero entre los que creemos conceptualmente que es necesaria una representación directa de peruanos en el exterior, pero también un debate entre los que estamos de acuerdo con eso, entre cuál es la solución más adecuada, ¿sí? Con una reforma constitucional que garantice escaños directos y que no salgan de los 130, de los que creen que deberían salir de Lima, en fin, son varias fórmulas, pero sí lo que tenemos que evitar, presidente, es que la posibilidad de entramparnos en este debate, como ha ocurrido en el pasado, nos pueda llevar también a que lleguen las elecciones del 2021 y no se haya corregido lo sucedido en el Congreso pasado y los peruanos en el exterior se queden sin ningún tipo de representación congresal. Eso sería todo en mi intervención, presidente. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente un saludo a los colegas. Muchísimas gracias por su intervención y por su aclaración. También, congresista de Belaúnde, siempre es importante escucharlo. Creo que el tema técnico lo estamos tomando en cuenta acá, tanto con mi secretaría técnica como mis asesores en temas de reforma electoral, y su participación ha sido muy valiosa en ese detalle para no tener ningún tipo de complicación más adelante en la elaboración de predictámenes y cuando se pase al debate y al voto final. La idea es justamente no entrampar absolutamente nada, y su exposición, el congresista de Belaúnde, ha sido muy oportuna, por no decirlo lo menos. Muchas gracias, congresista de Belaúnde. Muchas gracias. Es un gusto presentar el día de hoy también a la congresista, a la doctora Carolina Lizárraga Houghton. La congresista Carolina Lizárraga es autora del proyecto de ley 5008-2020, Congreso de la República, que propone modificar también el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones para crear la circunscripción electoral especial de peruanos residentes en el exterior, presentado por el grupo parlamentario del Partido Morado, que también representa, o que ha señalado, expuesto el congresista Alberto de Belaúnde Cárdenas, y que seguramente tendrá más atingencias, más complementos, más refuerzos en cuanto a dicha idea que viene justamente del Partido Morado. Así que, sin más preámbulo, tiene el uso de la palabra Carolina Lizárraga para sustentar su proyecto de ley por el tiempo que considere pertinente, considere menester, y todos estamos muy atentos en escucharla, congresista Lizárraga. Adelante, por favor, con total aprecio. Muchas gracias, estimado presidente. Buenas tardes con todas y todos los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. En primer lugar, reconocer y saludar la apertura y ánimo dialogante del presidente y los miembros de la Comisión de Constitución al permitir que podamos exponer nuestras iniciativas legislativas. En esta oportunidad, acudo a esta comisión para exponer a grandes rasgos el proyecto de ley que tuve ocasión de presentar con el apoyo del grupo parlamentario del Partido Morado, con la finalidad de que se cree la circunscripción electoral especial de peruanos residentes en el exterior. Ciertamente, el tema no es nuevo ni desconocido para varios de los presentes,
puesto que diversos grupos parlamentarios han presentado iniciativas legislativas en el mismo sentido, tanto en este periodo como en los anteriores, puesto que hemos tenido en congresos anteriores dictámenes favorables y porque incluso la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso disuelto llegó a agendar un proyecto de dictamen a favor de iniciativas legislativas similares a las que venimos a presentar esta tarde. Una premisa de la que se debe partir es que todas y todos los peruanos tenemos derechos a la participación política. No importa dónde nos encontremos, tenemos derecho a elegir y a ser elegidos en el marco de unas elecciones parlamentarias. El derecho a ser elegido, incluso en el supuesto que se reforme la Constitución política para prever el requisito de domicilio, se sustenta en nuestra condición de peruanos, no en nuestro lugar de nacimiento o de residencia. Quienes salieron del país huyendo de la violencia terrorista son peruanos, ellos y sus hijos. Los que se fueron del país como consecuencia de la hiperinflación y el choque económico y sus hijos son peruanos. Y así lo reconoce nuestra propia Constitución, porque peruano no solo es aquel que nace en el territorio nacional, sino también el que nace en el exterior de padre o madre peruano. Ahora bien, de la revisión de la Ley Orgánica de Elecciones se puede apreciar que existen dos criterios para asignar y distribuir los escaños al Congreso de la República: el territorio, el que se refiere al territorio, y el proporcional. En lo que se refiere al criterio territorial, se aprecia que la Ley Orgánica de Elecciones divide el territorio nacional en circunscripciones electorales, en el cual un departamento es una circunscripción, además de la provincia constitucional del Callao, y la circunscripción de Lima Provincias. Sin embargo, este criterio obvia el hecho que hay peruanas y peruanos en el exterior, y que al exterior es tan espacio físico como Moquegua, la heroica Tacna, la tan querida Piura o Lima. Por su parte, con relación al criterio proporcional, se tiene que pese los peruanos residentes en el exterior constituyen casi 1 millón de electores, no cuentan con ningún escaño exclusivamente destinado para dicho grupo de la población. Si tomamos como referencia las elecciones congresales extraordinarias 2020, podríamos apreciar que de los 24.799.384 electores hábiles, 974.230 electores fueron peruanos residentes en el exterior. Es decir, aproximadamente 3.92% del padrón electoral estuvo compuesto por peruanos residentes en el exterior. ¿Y cuánto representa el 3.92% de 130 congresistas de los que está compuesto el Parlamento? 5 escaños. ¿Cuántos representantes exclusivos tienen los peruanos residentes en el exterior? Ninguno. La salida por la que optó el legislador antes de la emisión de la ley número 3996 fue incorporar a los peruanos residentes en el exterior la circunscripción electoral territorial de Lima Metropolitana. Es decir, los peruanos residentes en el exterior fueron absorbidos, licuados, combinados con los electores de Lima Metropolitana, lo cual generó, y hay que formular la autocrítica correspondiente, que se considere que dichos escaños correspondían únicamente a la provincia de Lima. De ahí que los partidos políticos nos hayamos acostumbrado a incorporar candidatos residentes en el exterior, o que por lo menos representen sus necesidades, preocupaciones, problemas e intereses. La ley 3996 no elimina el derecho al voto de los peruanos residentes en el exterior, porque es un derecho fundamental que no puede ser anulado ni desconocido, y porque su regulación se encuentra en otro extremo de la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, los deja en una situación mucho más precaria y de incertidumbre. Se sabe que tiene derecho al voto, se regula cómo deben ejercerlo, mas no se define el nivel legal por qué candidatos pueden votar. Es así que surgen dos opciones. Primero, se restablece la redacción anterior y se mantiene la situación de postergación de los derechos de los peruanos residentes en el exterior, haciendo que estos sigan votando por candidatos generalmente limeños o representantes de las necesidades e intereses de los ciudadanos de la provincia de Lima. O, segundo, vamos un paso más allá y creamos el Distrito Electoral Especial de Peruanos Residentes en el Exterior, que es lo que proponemos. Como bien han señalado ilustres invitados en sesiones pasadas de la Comisión de Constitución y Reglamento, hay que distinguir entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Nuestra propuesta, desde luego, incide en lo primero y no en lo segundo. Ello reviste singular importancia porque no se desconoce que una vez electos, los congresistas representan a la nación, a todas y todos los peruanos, porque el Parlamento es un poder del Estado de alcance nacional.
Sin embargo, es preciso tener presente que los congresistas son elegidos en representación o por electores de determinadas circunscripciones electorales distribuidas en función del territorio, es decir, departamentos. Tan es así que nuestro reglamento del Congreso de la República regula la denominada semana de representación en función de la circunscripción de origen de los congresistas. Expresado en otros términos, no se puede negar que los congresistas representan los intereses, necesidades, preocupaciones, culturas, tradiciones, lenguas de los ciudadanos y ciudadanas que residen y por ende votan en una determinada circunscripción territorial, en un departamento. Lo mismo ocurre con los peruanos residentes en el exterior. Tienen preocupaciones, intereses, culturas, problemas diferentes, especiales, propios, y merecen, por lo tanto, tener representantes que se identifiquen directamente con ellos y que los expongan y atiendan en este Parlamento, que nos representa a todas y todos los peruanos independientemente de dónde nos encontremos. Ciertamente, podría alegarse que cualquier persona en abstracto puede representar los intereses de los peruanos residentes en el exterior en el Parlamento, que una persona que reside en Lima puede hacerlo. Sin embargo, esta crítica o reparo podría formularse respecto de cualquier otro distrito electoral territorial, por lo que la respuesta no sería rechazar esta iniciativa legislativa, sino más bien aprobarla y complementarla con otra que reforme la Constitución en el sentido de que se exija el domicilio para ser candidato al cargo de congresista. Iniciativa que tenemos entendido ya ha sido presentada y se encuentra en estudio en esta comisión. Ciertamente, la subrepresentación que padecen circunscripciones altamente pobladas como Lima Metropolitana, la reducida participación de los peruanos residentes en el exterior en los últimos procesos de consulta popular y procesos electorales, permiten que la creación del distrito electoral especial se haga con un número fijo y no proporcional de escaños. Pero una cosa es que se asigne un número fijo y menor si se toma en cuenta el porcentaje de la población electoral que representa. Escuelas formativas itinerantes, ¿no? Que son mecanismos para que esperamos que se pueda regularizar el 2021-1. Aparte de eso, también digamos... Y tomaremos en cuenta todas sus observaciones y apreciaciones para mejorar el predictamen y estar a la altura. Sobre eso también tener novedades que permitan, digamos... señalarles a los miembros del pleno de esta comisión que el congresista José Luna Morales se ha disculpado. Tengo entendido que él es miembro portavoz de su agrupación, Podemos Perú, y aparentemente hay una junta de portavoces. Se ha tenido que retirar. Entonces, seguramente en una próxima oportunidad muy cerca va a ser sustento de su proyecto, porque estamos justamente armando los predictámenes de varios temas de reforma política y reforma electoral como esta. Así que, con las disculpas del caso del congresista José Luna Morales. Finalmente, para terminar, es una alegría para mí presentar al congresista Isaías Pineda Santos, miembro de la bancada del FREPAP. Va a sustentar también el proyecto, en el mismo sentido, proyecto de ley 5123/2020, Congreso de la República, que propone crear el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y la asignación de 2 escaños parlamentarios presentado, repito, por el Grupo Parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Así que, sin más preámbulo, puede hacer uso de la palabra el congresista de la bancada del FREPAP, Isaías Pineda Santos, con todo aprecio por el tiempo que considere necesario, pertinente para hacer el uso de la palabra y sustentar y argumentar su proyecto de ley. Adelante, por favor, congresista. Sí, presidente, gracias. Así también a los colegas congresistas. Para comentarles, quiero empezar comentando lo siguiente respecto a este tema tan necesario, a pedido de muchos peruanos residentes en el extranjero. A través de los correos, los mensajes, hacen saber su necesidad y que sea atendido por esta representación nacional en este periodo legislativo de nuestros compatriotas que han migrado al extranjero.
Cabe precisar también de que ahora de los que han migrado son la cantidad promedio de 3,5 millones de peruanos, pero según la información de la OMPE en su página web, la cantidad de electores peruanos hábiles que viven en el extranjero ascienden a un total solamente de 974.230 ciudadanos, de los cuales 236.467 ciudadanos participaron en las últimas elecciones congresales extraordinarias 2020, que equivale al 24.27% del total de electores hábiles. Y quienes me escriben dicen sentirse abandonados por el gobierno peruano, pese a que nuestros compatriotas en el exterior contribuyen a la economía peruana mediante sus remesas que envían a sus familias en el Perú. Al respecto, según informó el Banco Central de Reserva del Perú, en el año 2019, la reserva de trabajadores peruanos en el exterior sumaron un total de $3.326.000, que representa el 1.4% del PBI. Por tal motivo es necesario reivindicar la participación y representación política de los peruanos que viven en el extranjero, de tal manera que cuenten con una representación parlamentaria que vele de sus intereses, necesidades, preocupaciones y derechos como peruanos. En tal razón, el FREPAP traemos este proyecto de ley 5123-2020 CR, proyecto de ley para la creación del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y la asignación de 2 escaños parlamentarios para esta nueva circunscripción electoral. El objetivo de la propuesta, colegas congresistas, es crear la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero. Para tal efecto, estoy poniendo la asignación de 2 escaños, con la finalidad de que nuestros compatriotas que viven fuera del país puedan contar con una representación eficiente, garantizando su derecho a elegir a sus representantes y también a ser elegidos. La fórmula legal del proyecto número 5123-2020 CR en detalle estaré mencionando. Como señala, artículo 1. Modificar el artículo 21 de la ley número 26859, Ley Orgánica de Elecciones, conforme al texto siguiente. Artículo 21. Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. La elección de congresistas se realiza mediante el sistema del distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. Para la elección de los congresistas, el número total de electores se agrupan en circunscripciones electorales conforme el siguiente esquema. Primero, una por cada departamento. 2. Una que registra la autonomía electoral de la provincia constitucional del Callao. Y 3. Una que registra la autonomía electoral de la circunscripción de Lima provincia, conforme lo dispuesto en la ley 29.409, ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú. Cuarto, una que registra la autonomía electoral de peruanos residentes en el extranjero. El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada circunscripción electoral un escaño y distribuye los demás restantes escaños en forma proporcional al número
de la técnica, el órgano competente en nuestro país, para que pueda determinar los escaños que se tengan que asignar respecto a este distrito. Se deja abierta esa potestad. Ahora, los beneficios de la creación del distrito de los peruanos residentes en el extranjero permitirá mantener su identidad nacional, porque es necesario revalorar la pertenencia al país, y es el Perú, un país rico en identidad cultural, nacional, valorada y reconocida a nivel mundial. Permitirá mejorar la representatividad. El electorado peruano en el extranjero podrá contar con representantes que conozcan y atiendan sus necesidades. Asimismo, a través de sus representantes, se podrá dar seguimiento a los distintos trámites que realicen los peruanos en el exterior. Permitirá la vigencia efectiva del derecho de participación política. La propuesta promueve el derecho a elegir y ser elegido. En tal sentido, las organizaciones políticas deberán buscar candidatos dentro del segmento de los peruanos en el exterior. Y de ese modo se plantea las propuestas acordes con su realidad. Respecto a los beneficios para las organizaciones políticas, estas podrán trascender fuera de las fronteras del Perú, incrementando el número de militantes y o simpatizantes y despertando el interés en el quehacer político de los peruanos residentes en el exterior. Respecto a los costos de la propuesta, los organismos del sistema electoral peruano deberán asumir un rol de fiscalización del cumplimiento de las normas electorales en la realización de los comicios. En tal sentido, se deberá crear un jurado electoral especial que verifique el trámite de inscripción de listas, tachas, exclusiones, cumplimiento de la normativa de propaganda electoral y declare los resultados. Y la OMPE tendrá que diseñar una cédula de votación para esta nueva circunscripción electoral especial en el total de listas debidamente inscritas. Para concluir con la propuesta, colegas congresistas, solo mencionar, está en manos del Congreso actual y de todos nosotros los congresistas de poder reivindicar la participación y representación política de nuestros hermanos peruanos que viven en el extranjero. Y para ello resulta necesario la creación de una nueva circunscripción electoral y asignación de escaños, a fin de que nuestros compatriotas que se encuentran lejos del país haciendo patria puedan contar con una representación eficiente. Esperando que esta propuesta forme parte de la normativa electoral y pueda, por esta comisión y el Pleno, tomada en cuenta, así también recibiendo los aportes de nuestros invitados que hoy nos acompañan, el cual reforzarían sobre todo, así también las iniciativas de los colegas en el tema, reforzaría la representación de nuestros peruanos en el extranjero en esta oportunidad. Gracias por su atención, presidente, y a todos los miembros de la comisión. Muchísimas gracias por su intervención, congresista Isaías Pineda. Creo que va todo en el mismo sentido y le agradecemos por sus aportes. Estamos tomando nota junto con mis asesores, los asesores de la Comisión de Constitución, los asesores técnicos y la Secretaría Técnica también de la Comisión, para elaborar sobre la marcha, pero de la mejor manera posible, de la manera más técnica y viable, jurídica y políticamente, estos proyectos de ley para que sean debatidos y aprobados lo más pronto posible, sobre todo que es una necesidad urgente, ciudadana, sobre todo en este caso de la diáspora peruana. Así que muchísimas gracias, congresista Isaías Pineda, y a todos ustedes por su intervención. Estamos justamente acabando esta sesión de la Comisión de Constitución. Hasta el momento, de manera oficial, y ya para acabar,
no nos ha llegado, les comento, ningún oficio de la Presidencia del Congreso de la República, del doctor Merino. Me dicen que el día de mañana me estarían enviando oficialmente el oficio que remite el Premier Ceballos al presidente del Congreso para su voto de investidura, voto de confianza, aunque él solamente ha consignado el artículo 135 de la Carta Fundamental. El día de mañana me dicen por interno que estarían enviándole a la presidencia de la comisión, a la Comisión en General de Constitución, el oficio de manera oficial, aunque ya sabemos el tenor. Y no quiero terminar la sesión si es que algún señor parlamentario quisiera hacer uso de la palabra, tuviera algún comentario al respecto. De no ser posible o de, digamos, no haber ningún comentario o ninguna pregunta, estaríamos cerrando esta fructífera tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Así que si alguien quiere hacer uso de la palabra, creo que este es el momento correspondiente acerca justamente de la concurrencia del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete la próxima semana al Congreso de la República y bueno, todo este dilema y este problema que ha originado justamente su oficio el día de hoy y su aparente no concurrencia el día de ayer, que hoy día lo ha modificado con el querer venir al Congreso, pero bajo los términos simplemente del artículo 135 y no el 130. Así que, sin más preámbulo, tiene el uso de la palabra congresista Marta Chávez. Adelante, por favor, Marta Chávez. Sí, adelante, gracias, Chávez. Le estoy otorgando la palabra. Gracias, presidente. Para señalar, en primer lugar, agradecerle por esta oportunidad. En segundo lugar, por el desarrollo de esta sesión, que es tan importante. Y para señalar mi extrañeza y preocupación de la dinámica que viene imponiendo el gobierno del señor Vizcarra en crear nuevamente un escenario de confrontación con el Congreso de la República. Y para ello, señor presidente, trayéndose de encuentro la propia Constitución. Creo que les ha gustado que lamentablemente una mayoría apenas de 4 miembros del Tribunal Constitucional le diera la razón en este engendro de la denegación fáctica de la confianza que le permitió santificar transitoriamente al señor Vizcarra este acto de fuerza contra el Congreso de la República que fue elegido el año 2016. Parece que los asesores peruanos y extranjeros y los constitucionalistas de muy floja resiedumbre constitucional, señor presidente, nuevamente lo están orientando y que no, asimismo, con el apoyo de ciertas encuestadoras que hoy día lanzan pues la idea, la especie de que el señor Vizcarra es apoyado por el 80% de la población. Señor presidente, es muy peligroso el juego al que nos está sometiendo el señor Vizcarra. Yo no tengo ninguna duda que esto forma parte de una agenda por la cual el señor Vizcarra pretende quedarse más allá del año 2021. ¿Y quedarse por qué? No porque quiera solucionar los problemas del país como le corresponde a un estadista, sino porque quiere cubrirse las espaldas de las más de 40 investigaciones que tiene, varias de ellas ya listas para denunciarlo y acusarlo penalmente. Estamos en una dinámica, señor presidente, muy peligrosa para el país, ante una situación en la que gente muere todos los días por el tema del COVID, en que los trabajadores de la seguridad social o del sistema de salud son los más perjudicados, en una situación en la que se ha endeudado a nuestro país con la emisión de bonos que inclusive, señor presidente, no están siendo adecuadamente fiscalizadas los problemas que habían de una situación de contradicción de intereses, conflicto de intereses entre las personas que han sido encargadas de
diligenciar la colocación de estos bonos. Entiendo, señor presidente, que la colocación de los bonos siempre debe hacerse de una manera muy reservada, por es parte de la operación, pero eso no significa que se oculte o que se contrate a personas que están vinculadas con la empresa corrupta como es Odebrecht. Ya se ha denunciado que por lo menos la reciente operación de colocación de bonos ha tenido como agentes jurídicos a estudios de abogados que asesoraron a Odebrecht y en el Perú y en el exterior. Esto es muy grave, presidente. Yo me solidarizo con usted en su preocupación de tener una comunicación más cercana con el presidente del Congreso, con quien también debemos cerrar filas en su postura el día de ayer de exigir, tal como lo señala el artículo 130 de la Constitución, no el voto de investidura, porque en realidad no existe voto de investidura, sino es voto de confianza. No hay que olvidar que de acuerdo a las normas constitucionales, un gabinete ministerial comienza a trabajar apenas juramenta luego de haber sido designado. La Constitución misma, el artículo 130, señala un plazo de 30 días para que se presente ese nuevo gabinete a exponer la política general del gobierno y a debatirla con el Parlamento y solicitar obligatoriamente un voto de confianza. Eso significa que lo que se trata es un voto de confianza, no de investidura, porque el juramento luego de su nombramiento es el que inviste en verdad y autoriza a que comiencen a trabajar los ministros y el gabinete mismo. Entonces, se trata del cumplimiento de una norma constitucional que obviamente por razones de fuerza mayor no pudo cumplirse porque precisamente el gabinete del señor Ceballos es el que formalizó lo que no quiso formalizar obviamente el gabinete del señor del Solar en la decisión del presidente de la República de disolver el Parlamento. Disolución que por ser un acto solitario del presidente de la República es nulo, conforme lo señala el artículo 120 de la Constitución. Pero, señor presidente, entonces estamos ante una situación en que por razones de hecho no se pudo cumplir con la presentación del gabinete dentro de los 30 días porque solamente funcionaba la comisión permanente presidida por el presidente del Congreso de la República. No estaba en posición de reunirse el pleno del Congreso porque además impedían por fuerza que los congresistas se acercaran siquiera a la sede del Parlamento Nacional. Además de eso, el artículo 135 de la Constitución establece que el gabinete debe dar cuenta de todos los actos que ha realizado el Ejecutivo en el periodo denominado interreño parlamentario, que es el que cuenta desde la disolución hasta que se recompone vía elección un nuevo Congreso, que es lo que ha sucedido a mediados del mes de marzo, señor presidente. Entonces, hay dos temas, artículo 130 y el artículo 135 que se deben cumplir, más allá de las interpretaciones antojadizas de un presidente del Consejo de Ministros que además de ser abogado ha tenido, para vergüenza creo de la representación nacional y del país y de la historia del país, la condición de congresista en 2 oportunidades y sin embargo es el peor enemigo del Congreso. No podemos permitir esa afrenta al Congreso, señor presidente, y tenemos que actuar con mucha cautela. Los intereses del Perú están por encima de estos devaneos y estos caprichos del señor Vizcarra y de su socio y cómplice en eso, el señor Ceballos, que por algo sus antecedentes personales, señor, y esa grave omisión de sus obligaciones familiares durante 24 años nos demuestran de la cultura moral de que está investido este señor y de lo que es capaz por simplemente ambición de realizar. Estamos en un momento muy crucial y difícil, señor presidente. Tenemos que actuar con mucha serenidad, pero con mucha autoridad y con mucha decisión, con mucha entereza, señor presidente, para exigir que se cumpla
el artículo 130 y el artículo 135 de la Constitución. Yo espero que el señor presidente del Congreso pueda responder al oficio que ha cursado el día de hoy atrevidamente el presidente del Consejo de Ministros para decir que solamente se presentará cumpliendo el artículo 135, como si dependiera de su voluntad el desconocer la aplicación del artículo 135, 130 de la Constitución. ¿A qué tienen miedo? ¿Tienen miedo a que se les pregunte cuál es la política general del gobierno? ¿A sostenerla y a debatirla con los congresistas de la República, señor presidente? Esto creo que no lo podemos tolerar. Gracias, señor presidente, por permitirme decir estas palabras. Claro que sí, encantado, congresista Marta Chávez, así como usted, nosotros le damos en la presidencia de la comisión la oportunidad a todos los parlamentarios para poder pronunciarse. Hay que hacerle recordar al Pleno de la Comisión de Constitución que este tema tan importante no es un tema baladí, es un tema sumamente importante y delicado. Fue debatido en las primeras sesiones y en la segunda sesión ordinaria fue votado. La presidencia de la comisión trajo un documento, digamos, un texto para ser debatido, se debatió, consignamos, digamos, la opinión de más de algunos juristas, especialistas en procedimiento parlamentario y derecho constitucional, entre ellos el doctor César Delgado Guembes, entre otros, que señalaban que se aplicaban los dos artículos, el artículo 130 y el artículo 135 de la Constitución Política del Estado. Entonces, este es un tema que ha sido debatido y votado, y por unanimidad se aprobó enviar esta carta consignando los dos artículos constitucionales al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Tal es así que el doctor Merino, presidente del Congreso, defendiendo muy bien los fueros del Parlamento y la majestuosidad del Congreso de la República, el día de ayer en conferencia de prensa hizo alusión a los dos artículos en base al documento que la Comisión de Constitución por unanimidad previo debate aprobó. Entonces acá no se trata de un tema ideológico, partidario o de inquina personal contra nadie, es un tema de obligación nuestra de hacer cumplir la Constitución y las leyes, máxime al Poder Ejecutivo, que debería, digamos, comprender esto. Y al día de ayer, justamente, el presidente del Consejo de Ministros, me extraña, porque ha sido, como bien lo dijo la congresista Chávez, congresista de la República 2 veces, ha sido colega nuestro entre el periodo 11 al 16, debería saber sus obligaciones, ¿no? Y el día de ayer, con una triquiñuela política, el presidente del Consejo de Ministros habló de que iba a consultar al MINSA, ¿no es cierto? Que iba a consultar al Ministerio de Salud para ver si venía o no, o concurría o no para el voto de confianza para concurrir al Congreso, como si el Parlamento fuera pues un chifa, un mercado, ¿no? Creo que se equivoca, ¿no? Entonces nosotros, quien habla no tiene ningún tipo de inquina, ningún tipo, me imagino como todos ustedes, no tiene ningún tipo de inquina contra el Ejecutivo, contra ninguna persona del gobierno. Al contrario, queremos colaborar por el bien del país, sobre todo en una situación extrema que vive la República con el COVID, con la pandemia, con miles de muertos y con miles de infectados. Hoy, el día de hoy estamos en 104.000 infectados, pero por eso mismo no podemos permitir que se fraccione, que se vulnere la normativa constitucional. Entonces, primero hacer desde la Comisión de Constitución, sé que esta sesión se está transmitiendo, una exhortación al presidente del Consejo de Ministros, al Premier Ceballos, para que reflexione, para que reconsidere esta actitud que no hace más que potenzar esta relación con el Poder Ejecutivo, que nosotros no la estamos tensando, no estamos obstruyendo, ni mucho menos. Al contrario, queremos colaborar y de alguna manera queremos salirnos por el bien del país y por la agenda país de este embrollo, sin ningún tipo pues, de dificultad, y cumplir con la normatividad constitucional que hablan el artículo 130 y 135. Entonces, el día de ayer se hablaba del MINSA, como de alguna manera se pronunció tanto el Congreso, la mesa directiva, como la presidencia y el pleno de la Comisión de Constitución, que, digamos, de seguir en esta irresponsabilidad de evadir su obligación de venir al Congreso
para el voto de confianza, serían, digamos, expuestos a una acusación, primero a una censura y luego a una acusación constitucional, dejaron el día de hoy el argumento de vamos a consultar al Ministerio de Salud para ver si vamos o no, y el día de hoy se le envía un oficio al presidente del Congreso hablando de solo el artículo 135 de manera provocativa o provocadora. Entonces, desde esta Comisión de Constitución hacemos público nuestra protesta, nuestro sinsabor, pidiéndole, exhortándole nuevamente al Premier Ceballos, al ex congresista Ceballos y hoy presidente del Consejo de Ministros, que reconsidere su actitud, que no le hace bien ni a la democracia, ni al Estado de Derecho, y lo único que provoca es un tensamiento entre los dos poderes del Estado más importantes del país. No me ha llegado ningún documento todavía a la presidencia de la comisión. Entiendo que mañana me dicen por interno que va a llegar. Entonces, les rogaría a todo al pleno de la Comisión de Constitución estar muy atentos para hacer las coordinaciones respectivas. Mañana no va a haber sesión, va a haber, entiendo, pleno del Congreso de la República, todos los jueves, para estar atentos y no sé si reunirnos de manera virtual en algún momento del pleno del Congreso, hacer las coordinaciones respectivas para dar respuesta si es que el presidente del Congreso nos envía este oficio, o nos reenvíe el oficio remitido por el presidente del Consejo de Ministros a Merino, al doctor Merino, para poder pronunciarnos y para que el país salga de este lamentable entrampamiento, ¿no? Porque ese, creo yo, es el ánimo sano, transparente del Pleno de la Comisión de Constitución. Antes de cerrar, si algún congresista de la República tuviese algo más que agregar, este es el momento para poder hacerlo. Y si no, cerramos la sesión. Muy bien. Les agradezco muchísimo por su paciencia. Hemos trabajado, son exactamente 6:30 de la tarde, como siempre, trabajando full time. Tenemos 3 horas y media trabajando el día de hoy y 6 horas ayer, casi 10 horas en la semana. Pocas comisiones son las que trabajan tanto y de manera tan fructífera. Nos vamos a ver seguramente el día martes a las 11 de la mañana, el próximo martes. Martes, si no mal no recuerdo, 26 de mayo. Espero ya tener algunos predictámenes para ser debatidos y aprobados sobre reforma electoral. Yo creo que ya es el momento de debatir y votar. Hemos ya debatido, hemos escuchado a los especialistas, a los miembros del Consejo Directivo, a los proponentes. Ya el país espera una respuesta que es el debatir y votar los predictámenes, allende a que se sigan exponiendo otros dictámenes de otros temas de reforma política, reforma electoral y reforma constitucional. Muchísimas gracias a los miembros del Pleno de la Comisión de Constitución por su paciencia, a los que se han quedado y a los que no se han quedado por diversas razones también. Entiendo que tienen causas laborales, se nos cruza con otras comisiones o con junta de portavoces, pero creo que ha sido una reunión bastante fructífera. Así que Dios los bendiga. Doy por cerrada a las 6:30 de la tarde de hoy, miércoles 20 de mayo del 2020, la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia y cuídense mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, presidente, colegas. Buenas tardes. Gracias hermano. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gino. Hasta luego. Chao, hermano. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buen día, gracias. Un abrazo.